Bueno, esta es una atenta invitación a suscribirse al canal que están viendo para las lecturas o estudios a continuación. Pues agradezco mucho su atención y pasamos a lo siguiente. En este video se pretende abordar de alguna manera, si quieren, un poco soslayada, acariciada, acerca de cómo veían algunos filósofos de alguna manera consecuentes con el neoplatonismo el asunto del tiempo, de la cuántica, del inicio del universo. Por eso es que es la continuación del video anterior. También tiene que decirse, y tengo que decirlo, que cuando yo hablé acerca de esta forma en que Dios interviene en lo indeterminado del universo en cuanto a su principio de indeterminación, que debe de verse como una potencialidad. De hecho, es lo que traté de abordar por medio de la espontaneidad. Y esa forma en que toca a través de lo indeterminado, en lo espontáneo del universo, la propia naturaleza divina, con una plausibilidad filosófica ya abordada en el medievo, se tiene que verse con ciertos asegúnes, porque no se trata de que todo lo divino tiene que ver con ello, no estoy tratando de hacer una especie de física teológica, porque no tiene ningún sentido, pero sí de decir que puede haber una plausibilidad en pensar que en lo indeterminado del cosmos, en una forma de acoplamiento de campo de Dios, acoplando con su universo, podríamos pensar en cómo, sin necesidad de la ruptura de las leyes naturales, Dios interviene. Esto es lo que busco rescatar al respecto de lo que yo estuve diciendo, y de antemano, pues buen provecho. El inicio del universo, con base a la escuela de Alejandría. Sin embargo, no es de los intelectuales, vamos a decirlo, del pasado, no son los únicos que podrían aportar una forma de comprensión del inicio del universo para aquellos que seamos creyentes. En este sentido, hay que recordar un poquito al Renacimiento, aquí dice el Renacimiento carolingio, y en cómo se dio. Aquí Coplestone, que está hablando de filosofía, habla acerca de cómo se da, con base a Carlomagno, que se da la tarea de elevar el nivel cultural de sus súbditos mediante la extensión de una mejora de la educación. ¿Cómo era la educación para ese momento? Recordemos cómo era el medievo. Ya sabemos que el medievo es una época oscurantista, sin embargo, pese al oscurantismo, también hay mentes brillantes que de alguna manera continuaron la labor académica de la filosofía, aún por parte del creyente, sí, con todo lo que se le debe y se puede hacer al respecto. Pese a ello, hubo gente brillante, y por esa misma razón se puede abordar al respecto. Y un poco para tratar el contexto en el que se desarrolla o deviene, mejor dicho, la escuela de Alejandría y cómo termina influyendo en este sentido a los esfuerzos de Carlos, hay que ver cómo lo ve, por ejemplo, la escuela de Alejandría acerca de cómo entender, por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Resulta que para Clemente hay una forma de supersentido, vamos a llamarle de esa manera, acerca de las escrituras, porque para él la filosofía helénica y la ley se provee de pactos. Para ellos es una lectura pactual de Dios con el ser humano a través de los hebreos por medio de la ley,
y a través de los no hebreos, por medio de la filosofía griega, lo resalta de sus propias letras de Clemente, lo resalta González, justo L. González, en su Historia del Pensamiento Cristiano. Y resulta que en este sentido, él habla de un conocimiento, del conocimiento al final del conocimiento de la fe, para este Clemente, que es un conocimiento místico. Para él este conocimiento místico debe llegar por medio del esfuerzo de llegar a la verdad, por medio del esfuerzo de la obtención de la verdad. Y en este sentido, para él es un conocimiento que ha de ser creído. Y conforme a este contexto dicho, que no siempre supervive o sobrevive, incluso no del todo para San Agustín de Hipona, es rescatado por la escuela Carlomagno, ¿no? Iba a decir carolingia, no es cierto, es por la escuela de Carlomagno. En particular, por Boecio. Y en este sentido dicho, que es particular de él, como en el caso del árbol de Porfirio, que es parte de la enseñanza de Plotino en cuanto al neoplatonismo, que retoma por parte de la escuela de Carlomagno, hemos de ver cómo esto se da con base a Boecio y Escoto, una forma de hablar de la división de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza para este sentido de este propio Escoto? Para Escoto, la naturaleza que aquí está dicha, o de las divisiones de la naturaleza, es aquello que a saber es la totalidad de las cosas que son y las cosas que no son. Alguien diría, y bueno, ¿y esto qué tendría que ver con respecto a la contemporaneidad? En un sentido de teoría cuántica de campos. Primero me voy a remitir, como vimos al inicio del universo, que este puede empezar como una forma de función de onda de probabilidad, que también puede ser llamado campo cuántico. En tal sentido, cuando nos referimos a la teoría cuántica de campos, observamos que esta va empezando de tal forma que cuando vamos a conocer que opera por medio de operadores cuánticos, existe algo que se llama el operador de aniquilación y el operador de creación. ¿Qué ocurre con el operador de creación y aniquilación? Que estamos tratando que cuando tenemos un estado del vacío que está representado por esta parte, que trato de que quede resaltada, que lamentablemente no queda resaltada, cuando queremos aniquilar al vacío, pues resulta que pues nada va a dar, porque ese ya está aniquilado. Ahora, cuando queremos crear, o más bien no queremos crear, cuando se crea naturalmente el estado del vacío, este nos da estados de probabilidad. Estos estados de probabilidad se ven con base a lo que estamos diciendo como si fueran esta especie de fluctuaciones, como si fueran máximos de probabilidad. En tal sentido dicho, si uno busca regresarse a lo dicho por Escoto en su lectura filosófica, de esto nos está hablando, de la totalidad nos está hablando justamente de esto, nos está hablando de la cosmología, de cómo es pues así de manera cosmológica el universo, cómo en este sentido de una totalidad que va de la manera cuántica de inicios del universo hasta su devenir en las partículas fundamentales. Y cómo esto finalmente puede tener relación para el caso del espacio-tiempo curvo, porque aun con todo y relatividad general, esto viene sosteniéndose de tal forma que esto de lo que estamos hablando puede irse transformando con base a los espacios-tiempos curvos, de tal forma que hablamos de otro tipo de operadores de creación y aniquilación que incluso pueden interactuar entre sí
y cómo incluso la temperatura de un espacio-tiempo dado puede ser diferente de otra forma. Y podríamos hablar de la temperatura de Hawking con base a lo que estamos diciendo. Ahora bien, esta forma de lectura a veces tiene que ver con el asunto de pensar en cuanto a la predestinación, que es algo a lo que se dedicó a pensar este Boecio, y por eso Boecio resultó de enemistades en ese momento políticas al respecto. ¿Pero por qué? Porque resulta que Dios sabe lo que determina, pero en este sentido, lo que no determina viene siendo desconocido para Dios. Valga, hay cosas indeterminadas que no entran dentro de la predestinación, para el parecer de la escuela de Carlomagno y en particular para el caso de Boecio, donde este Escoto no es el único que saca la idea, valga, se monta sobre Boecio, este Escoto. Sin embargo, ha de criticarse al respecto que es obvio que este Escoto y probablemente montado en este Boecio, cuando hablan acerca de las cosas que son y no son, lo hacen con una comprensión y entendimiento mesoscópica propia del medievo. Para ellos hablar de cosas cuánticas que pareciera que fluctúan entre ser y no ser, no les cabría sentido, les parecería un absurdo, que por eso si a este Boecio le llevaron a la cárcel, imagínense a uno contemporáneamente. Sin embargo, reciclando la idea, puede llegar a comprenderse que lo que está tratando de decir es como hablar de un campo cuántico, de una manera contemporánea de lo que les podría parecer el ser, en que aún así algo cuántico es algo que es y no es simultáneamente. Y es que en este sentido, Boecio es el que nos, digamos, junto con este Escoto, es que nos podría explicar un poquito acerca de estas cuestiones un tanto cuanto de creación, muy diferente a Anselmo, que nos habla de la creación ex nihilo. La creación ex nihilo, como dijimos en el caso cuántico, ya no tiene ningún sentido, porque de manera natural podemos hablar de estados de aniquilación de partículas, se aniquilan y se crean de manera natural, en ese sentido natural. Pero, ¿cómo podría verse para el caso del creyente, por ejemplo, como lo vio Boecio, de que la sustancia de Dios no consiste en otra cosa que modal? Sí, ok, bien, pero que en tal caso defluere, o sea, fluye en conexión, en procesión de las criaturas. Cuando hablamos en este caso de sentido de flujo, podríamos pensar en el flujo propio de la incertidumbre, en que todo está, en que todo y nada está. Y en ese sentido, en esa indeterminación, está la potencialidad en sí. Y en esa potencialidad propia, podemos pensar en esa forma de conexión íntima de la criatura con Dios, en la que todo se da según la indeterminación propia de la naturaleza de lo que fuere, según fuere lo indeterminado, según lo incierto. Una incertidumbre plausible en que podemos hablar de plausibilidad del milagro, de la espontaneidad. Y en este sentido de lo espontáneo, si en lo cuántico pretendiéramos hablar acerca del tiempo, Lee Smolin junto con Clelia Verde en el 2021, en el año pasado, abordaron este problema. Y ellos hablan de que en realidad no podemos hablar de un tiempo como tal de pasado, presente y futuro, sino de tiempo definido y tiempo indefinido, de tal forma que para lo definido, que es lo determinado, le pertenece el pasado y el presente, pero que es tal que en el propio tiempo presente se va bifurcando, se va como desdoblando el asunto. Le hice una traducción de tal forma que cuando hablamos de esto,
Por ejemplo, aquí hablamos de que los eventos existen por una duración definida. Esto es el pasado en transición al presente. Y al devenir, pues ya comenzamos a hablar acerca de cómo se va pasando de pasado a presente y cómo finalmente podemos tratar acerca del futuro. Aquí el futuro no existe. Esto que hablamos del futuro inexistente, no lo alcanzo aquí a poner, pero es por lo que este propio Boecio se le mandó a la cárcel, porque en cuanto a la predestinación, él dijo, es que cómo es posible que Dios pueda saber de manera tal que hubiera predestinación por causa de un tiempo inexistente. Resulta que no existe. Es lo mismo que la misma mecánica cuántica nos está guiando. Boecio tenía razón. Boecio está diciendo, no podemos hablar de predestinación en una manera tal como lo viera San Agustín y como finalmente lo siguiera más adelante tanto Martín Lutero como Calvino, de una forma que es un absurdo incluso para la propia naturaleza. Pero ¿qué es lo que hay que tomar en este sentido? Hay que tomar hacia el futuro, y no solo hacia el futuro, sino en una forma propia del tiempo, en hablar de, para el caso de lo indefinido, en amplitudes de posibilidades. Hay que hablar de probabilidades. Esto es lo que nos viene a aportar Elias Molin, y es lo que no se ha madurado teológicamente. Vaya, esta inmadurez teológica es por parte del cristianismo evangélico reformado, pero no necesariamente tiene que ser por parte de otro tipo de cristianismos, como tal vez el de reforma radical y diferentes, que de eso se seguirá tratando y es de lo que se intenta abordar en la lectura de Satanás y el problema de la maldad, que este propio Greg Boyd a su manera nos trata de hablar de esto. Bueno, de antemano, buen provecho y gracias.